Muchos le llamaban. ¡Soy yo el nuevo! Amiguito! Otros le decían la figura, pero no es menos cierto que con estos apodos a su nombre artístico todos disfrutaban de sus bailables merengues. A 30 de abril, hermanos, sobrinos y amigos cercanos rinden homenaje a Jochi Hernández, fallecido el 30 de abril de 1994. Ellos le ofician una misa para recordarlo y siempre mantener vivo este día, el que siempre recuerdan, quizá no con tristeza, sino con la alegría que caracterizaba a este artista. Jochi era muy querido por toda su familia, por su disciplina, por su fuerte carácter cuando algo no estaba bien, y por ser un padre hermano, porque sermoneaba a sus hermanos mayores cuando entendía que hacían algo malo. Así es su vida y así lo recuerda su familia. A mediados de 1990, Jochi padecía de fuertes dolores de cabeza y pérdida de la visión. Un médico amigo de San Cristóbal, quien lo refirió para que se hiciera algunos estudios. Tito Hernández, quien en 1990 era director de Instituto Agrario Dominicano en el gobierno de Joaquín Balaguer, le comunicó al líder del Partido Reformista que tenía un hermano con cáncer y que la familia no sabía qué hacer. Fue cuando Tito Hernández le pregunta al presidente Joaquín Balaguer: presidente, ¿usted conoce a Jochi Hernández? Cuando el presidente le responde: claro que sí. ¿Por qué la pregunta? Respondió el mandatario: él es mi hermano y tiene un cáncer cerebral y no sabemos qué hacer ni dónde llevarlo. A lo que el presidente le responde: ah, caramba, déjame decirle que la vida de un talento joven hay que preservarla. Comuníquese con el doctor Ney Arias Lora y dígale que dije yo que le indague sobre el mejor hospital que exista en el mundo para tratar pacientes con cáncer, para que atiendan a su hermano, respondió el presidente Joaquín Balaguer. El artista fue enviado a un hospital de Boston con esa especialidad, donde fue operado. Los costos del viaje, estadía familiar y hospitalaria fueron costeados por la Presidencia de la República Dominicana. Meses después de la operación, Jochi le manifestó a su hermano Tito que quería agradecerle personalmente al presidente Balaguer el haberse preocupado por su salud y llevarlo donde mejor podía ser tratada su enfermedad. Tito invitó a Jochi a una de las caminatas que el mandatario hacía por el Mirador Sur todas las tardes. El artista se le acercó y con palabras entrecortadas le mostró su agradecimiento. El presidente le respondió a Jochi: yo le dije a su hermano que una vida tan próspera, joven, talentosa y con futuro como la suya, había que preservarla, le susurró Joaquín Balaguer. El gobernante estaba muy pendiente de la salud de Jochi, a tal punto que siempre que se encontraba con Tito, le preguntaba por este. El tiempo transcurrió y años después, el cáncer retoñó a su cerebro. Las historias merecen ser contadas para que los hechos queden registrados para el futuro. De ahí que el libro Merengueros ha puesto sobre el tapete un sinnúmero de situaciones que quizás los propios merengueros habían olvidado. Por lo recurrente, un poco de la publicación queda evidenciado de todas las vivencias narradas. La del fallecimiento merenguero Jochi Hernández es la más triste y llena de nostalgia por lo que vivió en su corta carrera. Para Fausto Polanco, autor de Merengueros, en realidad este exponente del ritmo merengue pasó por grandes cosas, todas muy tristes, que le llevaron a tener que superar una tras otra.
A Jochi Hernández le mataron su padre. Sufrió un accidente en 1986 y más tarde le vino un cáncer cerebral que acabó con su vida. Y ya en el 2012 también mataron a su hijo. El libro cuenta que la tragedia en la familia de Jochi Hernández inició la noche del 5 de octubre de 1974, fecha en que su padre, Bartolo Hernández, fue asesinado de un disparo en el pecho a quemarropa. Ese hecho nunca se dilucidó en la justicia y en su familia lo atribuye a manos oscuras de la política de ese entonces. Nunca se esclareció. Pero más adelante, cuando su carrera estaba en un buen sitial, el 16 de agosto de 1987, cuando Jochi regresaba a Santo Domingo luego de una presentación en el Cibao, el minibús en que viajaban los músicos fue embestido por un camión en Bonao. Las versiones recogidas de los músicos que sobrevivieron, algunos dormidos al instante del accidente, dan cuenta de que unos hierros que transportaba el camión se pegaron del lado derecho del minibús y cortaron el lado derecho del minibús, mutilando a todos los músicos que venían de ese lado. Jochi Hernández venía retrasado en otro minibús y al cruzar por el lugar del accidente preguntó qué había pasado y la respuesta fue: el grupo de Jochi Hernández tuvo un accidente y hay varios heridos y muertos. Jochi y su hermano Rudy se percataron que ya 3 de los músicos habían fallecido, incluyendo el cantante Davey, quien tras de ser sacado del lugar del accidente con problemas mínimos, fue arrollado por otro vehículo a gran velocidad. En total murieron 6 personas, 4 músicos, un corista y el chofer. La madrugada del domingo 2 de septiembre del año 2012 fue asesinado su primogénito, José Carlos Hernández, de 23 años, quien recibió 27 puñaladas en una riña que se produjo cerca de la discoteca Gustavo Live Pub, ubicada en la avenida Winston Churchill. El joven era líder de una banda musical de rock radicada en Argentina, donde residía. El reporte preliminar de la Policía Nacional reveló que José Carlos fue atacado cuando entraba al bar Gustavo Live Pub del ensanche Piantini, donde era celebrado un concierto de rock pesado en compañía de Óscar Alberto Ricardo Arseno, quien resultó herido en el hombro izquierdo. En principios, la policía y el Ministerio Público señalaron como autores principales del hecho a Miguel Ángel Bautista Mota, alias Bola, Máximo Darwin Almanzar Guerra y Josías Benjamín Lorenzo, alias El Niño. Otros implicados en el crimen fueron Miguel Mancebo, Diango Xavier Ramírez Montero, Irving Frank Matos Erasme, Argenis Antonio Batista Rodríguez, alias Prototipo, y Jorge de Jesús. Todos los involucrados en el asesinato fueron atrapados por la policía y sometidos a la acción de la justicia. Días después, los acusados de matar al joven cantante se declararon amigos de la víctima y que eran inocentes del hecho que se le imputó. Víctor, Tito Hernández y María del Carmen Hernández, tío y madre del joven muerto, admitieron que los detenidos eran conocidos de su pariente, pero no eran amigos. Los acusados del hecho ofrecieron estas declaraciones previas al conocimiento de medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Para los acusados, la Fiscalía solicitó 1 año de prisión preventiva. María del Carmen Hernández reiteró que su hijo tenía 3 años residiendo en Argentina y que el ambiente de los supuestos matadores, aunque escuchaban la misma música, no era el mismo que el de su hijo. Pidió que a los culpables se le aplique todo el peso de la ley.
mientras que Tito Hernández expresó que su sobrino fue asesinado por odio, ya que los implicados en el caso nunca explicaron los motivos reales por lo que lo mataron. El 22 de abril del año 2013, la jueza Clara Luz Almontes Gómez envió a juicio de fondo a todos los imputados en el caso del asesinato de José Carlos. La magistrada decidió que permanecieran en prisión y le mantuvo la acusación del asesinato. Almonte Gómez tomó la decisión al entender que existen más elementos acusatorios que comprometían a los imputados en el hecho, además de que el caso debía ser batido en juicio más profundo. El 6 de agosto del 2014, el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional impuso la pena máxima de 30 años para cada uno de los 5 asesinos de José Carlos Hernández. 2 fueron absueltos por insuficiencia de pruebas. La sentencia fue dictada contra Miguel Bautista Mota, Máximo Almanzar Guerra, Yesias Benjamín Mota, Jorge de Jesús Mancebo y Algenis Batista Rodríguez, mientras que los absueltos fueron Diango Xavier Ramírez e Irving Frank Matos. El tribunal acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía, representada por los fiscales Denny Silvestre y Kelvin Colón. La madre del joven asesinado, María del Carmen Hernández, mostró satisfacción con la decisión del tribunal, quien con lágrimas en los ojos salió feliz de la sala de audiencia, aunque dice que vivirá con la profunda pena de perder para siempre a su primogénito. Yo entiendo que fue una sentencia justa, pues según tengo entendido, es una de las sentencias más contundentes que se han hecho. El hecho de que 5 de ellos sean sentenciados cada uno a 30 años es una condena máxima. Aunque el dolor no se quita, a mí muchas veces me dijeron que uno tenía que aprender a vivir con ese dolor, y tenían razón. Uno aprende a tener vida con esta pena profunda, dijo María Carmen Hernández con palabras entrecortadas. Carlos José Hernández Díaz, mejor conocido como Jochi Hernández, nació el 31 de septiembre de 1963 en San Cristóbal, hermano de Rafael, Edita, Nancy, Tito y Rudy. Fue parte del frente de la orquesta de Andrés de Jesús junto a Alex Bueno y Ray Polanco en 1983. Al siguiente año entró en la orquesta de Aníbal Bravo, en donde grabó los temas Este mundo sin rumbo fijo, hace 50 el barco pirata donde se... Que si yo no llego, ella sale a andar. Este último de la autoría de Jackie Núñez del Risco, con el que logró salir del anonimato. En 1984 contrajo nupcia con la presentadora de televisión María del Carmen Hernández, con quien procreó a José Carlos y Cindy Marie. Cuando pequeño, en su comunidad le llamaban Juan Bosch, según su hermano Rudy Hernández, porque tenía el pelo blanco. Era hermano del dirigente reformista Tito Hernández. Desde niño se interesó por la música. Cantaba en el coro de la iglesia y en actividades de la escuela primaria. Entre sus canciones más sonadas se destacan Quererme fingiendo, pero amor mal me ha tratado. Viejo cariño y a ese mi rival. Tío desconchiado y un catre desvencido. Ya, esos 5 pies al gato que no tiene razón. Es verdad toda ternura que había dentro de mí. Entre otras. El amiguito murió en su residencia del sector El Belger en Santo Domingo el 30 de abril de 1994 a las 10:30 de la mañana y sepultado en su natal San Cristóbal. El amiguito